Muy buenos días. Les damos una cordial bienvenida a esta serie de seminarios del Grupo de Inteligencia Artificial en la Educación Superior del Comité ANUYESTIC. El día de hoy tenemos a un invitado especial, el doctor Alexandro Escudero Naón, profesor investigador en la Universidad Autónoma de Querétaro. El día de hoy nos va a hablar de temas que tienen que ver, sí, con las distintas vertientes de la inteligencia artificial, pero con esta perspectiva académica, con esta perspectiva social, con esta perspectiva cultural. El tema de hoy es la inteligencia artificial como puente entre comunidades y culturas, considerando que, pues sí, la inteligencia artificial ya desempeña desde hace tiempo, pero ahora que hay inteligencia artificial generativa, pues esta influencia que puede ser justamente este puente entre culturas, entre sociedad, cuestiones interculturales y justamente el tema de la comunicación intercultural que puede verse facilitada, o al menos así debería ser, es la parte pragmática, el deber ser de las cosas, en donde pues temas como estas barreras de comunicación, las lingüísticas, la creación de redes interculturales, el entendimiento mutuo pudiera verse en cierta medida beneficiado. Otros temas como el análisis y comprensión cultural, entender las distintas expresiones culturales, los valores, las perspectivas, y cómo esto pues también implica un desarrollo tecnológico inclusivo, en el cual pues la variedad de perspectivas justamente culturales e interculturales en el diseño y desarrollo, pues implica que pues para nosotros debe haber comunidades y culturas que faciliten la comunicación, que promuevan la comprensión y cómo la inteligencia artificial pudiera tener o debe tener, insisto mucho en el debe, en la parte pragmática, desde esta perspectiva. Entonces, ¿cómo es que la inteligencia artificial puede tener esa vinculación, ese puente entre comunidades y culturas? Es de lo que nos van a hablar el día de hoy. Y para ello, pues, una vez más, voy a dejar en manos de nuestra coordinadora del Grupo de Inteligencia Artificial en la Educación Superior, la maestra Carmen Díaz Novelo de la Universidad Autónoma de Yucatán, quien presentará a nuestros colaboradores y evidentemente, doctor, pues bienvenido y pues muchas gracias. Muchas gracias, maestro José Luis, por esta bienvenida. Realmente estamos muy contentos de poder llevar a cabo este segundo día de las jornadas sobre inteligencia artificial, que como ustedes saben, mes a mes estamos llevando a cabo. Y algo muy importante es que en esta ocasión, pues estamos reflexionando precisamente sobre temas de ciudadanía global, ¿no? Y el día de ayer tuvimos una jornada muy interesante donde la doctora Lourdes Martínez pues nos aportó información muy valiosa y nos hizo reflexionar sobre los temas éticos, sobre casos que se han presentado relacionados con la inteligencia artificial. Y todos estos seminarios que se van grabando están disponibles para que ustedes posteriormente puedan volver a escucharlos, porque son verdaderas joyas que quedan pues precisamente allí registrado todo este conocimiento que nos van compartiendo de una manera tan generosa nuestros ponentes, tanto en los paneles que se realizan como en las conferencias. Entonces, pues de verdad, muchas gracias, doctor Alexandro, y en esta ocasión, pues aquí, tras bambalinas, como dice José Luis, está todo el equipo de inteligencia artificial, del grupo de inteligencia artificial del Comité ANUYESTIC. Y en esta ocasión, pues quien va a estar llevando la jornada de este día es pues nuestro querido maestro Gerardo Navarrete, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias, Carmen. Un placer verdaderamente poder compartir de nueva cuenta en este espacio donde ya tuve la oportunidad de ser ponente. Y es un honor poder presentar al doctor Alejandro Escudero Naón de la Universidad Autónoma de Querétaro. Él es doctor en educación por la Universidad de Barcelona, España. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en el nivel 1 del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías de México. Es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro. Dirige el proyecto Transdigital, que es una iniciativa ciudadana para la difusión de la ciencia con 3 líneas de trabajo: Revista Científica Transdigital, Congreso Virtual Transdigital y Editorial Electrónica Transdigital. Es coordinador del área temática 18, Tecnologías de Información y Comunicación y Educación
del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, coordina el Comité de Educación Transdigital de la Red LAT en México, que es una red temática de CONACYT, y forma parte del cuerpo académico consolidado, innovación educativa y tecnología de la Secretaría de Educación Pública de México. Es secretario de la Comisión para el Desarrollo de Talento y Cultura Tecnoeducativa, del Grupo de Trabajo Gestión de Tecnología Educativa, de la sección Tecnologías de Información y Comunicaciones en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES. Y como bien ha referido a nuestro querido maestro José Luis, el tema que ha de abordar el doctor Alexandro es un tema de mucha importancia y que tiene una gran vinculación, no solo con la parte tecnológica, sino con la parte humana, con la parte en la que nos vinculamos con la sociedad. Doctor, un verdadero privilegio estar aquí con usted y le cedo la palabra para poder atender en este momento a su presentación. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Gerardo. Antes que nada, muy buenos días y muchas gracias a las autoridades de NUYESTIC por la invitación, en particular a José Luis Ponce. Muchas gracias, amigo, porque, bueno, pues me da la oportunidad de hablar unos temas que yo creo que Carmen Díaz Novelo los está estructurando muy bien, de una manera muy inteligente. Carmen, muchas gracias. Y bueno, pues me da mucho gusto verles a todos ustedes. Yo, como es habitual, voy a apoyarme de una presentación para que pueda decir de manera gráfica cosas que a veces son un poco densas teóricamente, pero que con las gráficas nos ayuda a explicar. Yo coincido mucho con las autoridades de ANUYESTIC y con la manera en que Carmen está poniendo sobre la mesa estas discusiones de inteligencia artificial. Creo que el ámbito social, la perspectiva social es importante y es importante también decirles a ustedes, estimados y estimadas que están aquí presentes, que hay varios conceptos y teorías que nos pueden ayudar a anticiparnos, ¿sí? A cómo abordar temas propiamente sociales. Miren, vamos a empezar con una breve introducción sobre lo que creo que hasta ahorita está pasando. Definitivamente ya lo hemos escuchado aquí en estos seminarios de ANUYESTIC y de inteligencia artificial en específico. Se está poniendo de moda el tema de la inteligencia artificial, se habla mucho de ello, aunque hace décadas que la inteligencia artificial se está desarrollando. Pero ¿qué fue lo que hizo que se pusiera en primer lugar? Pues fue la aparición de una empresa con un modelo específico de inteligencia artificial que popularizó, ¿verdad?, su uso a través de Internet. O sea que fue hasta que todos nosotros, ¿verdad?, de manera muy coloquial, muy cotidiana, entrábamos a Internet y jugábamos un poco con el chat GPT, vino aquí como un revuelo y una gran deliberación sobre 3 puntos en específico, que podrían ser tendenciosos, hay que tener cuidado. Sobre todo, el debate se ha colocado ahorita en si la inteligencia artificial va a destruir las estructuras productivas que hasta ahora conocemos y va a generar nuevas estructuras. ¿Por qué es polémico esto? Porque a lo mejor la generación de nuevas estructuras productivas destruyen muchos empleos, pero crean otros, ¿verdad? Creo que ahí está instalado un punto polémico que llama mucho la atención. El segundo punto polémico que también llama mucho la atención es si la integridad académica, ¿verdad?, o creativa o artística está resguardada con esta tecnología. Es un punto polémico, está llamando mucho la atención y repito, llama mucho la atención porque hacemos ahora un uso muy popular de la inteligencia artificial. Ahí tenemos el segundo punto polémico. Y un tercer punto polémico quizá es si la inteligencia artificial empezará a crear cosas que solo era prerrogativa humana, ¿verdad? Arte, música, cosas que ahora con las máquinas creando, pues no sabemos si ya son autoras o no las máquinas, la inteligencia artificial, qué va a pasar con los ámbitos artísticos y creativos de la humanidad. Yo creo que esos son los 3 grandes puntos que si no tenemos cuidado y abrimos más puntos de polémica, se va a volver muy tendenciosa. O sea, vamos a ser muy ciegos a lo que está pasando con la inteligencia artificial si no ampliamos la mirada. Eso es lo que a mí me gustaría hacer hoy, ampliar un poquito la mirada.
Por ejemplo, justamente usando la perspectiva que nos dice nuestra colega Carmen Díaz, que la encuentro muy atinada, habría que pensar en inteligencia artificial y comunidad, inteligencia artificial y cultura, inteligencia artificial y red global. Me parece que esos son temas que también son polémicos, que también exigen una reflexión profunda, amplia, académica, no tan académica, pero que ya veremos cuando trate yo de desarrollar estos 3 puntos, ya veremos que los 3 anteriores ya no parecerán tan catastróficos, tan apocalípticos. ¿Sí? Trataré de mostrar una teoría, una manera de analizar esta relación entre la inteligencia artificial y la comunidad, la cultura y la red, de manera que podamos trabajar con la inteligencia artificial más cómodos, más cómodas. Entonces, miren, vamos a empezar con un supuesto. Vamos a hacer un poquito un esquema más o menos académico y vamos a empezar con un supuesto. El papel de la inteligencia artificial es como instrumento, o sea, la inteligencia artificial para hacer comunidad, para hacer cultura, nos sirve como instrumento. La inteligencia artificial es protagonista en todo esto, o es ambas cosas, instrumento y protagonista. Es que ya desde aquí, plantearlo desde aquí, ya pone a la inteligencia artificial en lugares distintos. Si solo es un instrumento, a lo mejor lo podemos controlar. Solo se trata de aprender a controlarlo. Pero si es un protagonista, entonces hay que admitirlo y darle una bienvenida. Y si las dos cosas a la vez, habría que saber cómo trabajar con la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero también darle la bienvenida. Porque a lo mejor la inteligencia artificial es una cultura ya, es una comunidad, no es humana, pero a lo mejor ya hay que empezar a convivir con eso, que no es humano. Entonces, yo les voy a decir que de repente ya hay teorías que hablan de que la inteligencia artificial, no solo la inteligencia artificial, en realidad la tecnología digital, desde hace décadas, es instrumento y protagonista de una nueva manera de ser humano. O sea, los seres humanos nos hemos convertido también en lo que somos gracias a la tecnología digital. Siguiendo ese orden de ideas, entonces la inteligencia artificial nos va a formar, va a transformar lo que hasta ahora conocemos como humanidad, sin que perdamos el carácter de humanidad, pero complementándolo, ¿verdad? Con una nueva cultura, con una nueva comunidad. Lo curioso es que esa cultura y esa comunidad no son humanas. Eso solo va a ser lo único curioso. Entonces voy a decir cómo es que se podría abordar esto. Yo aquí, colegas, bueno, pues ya lo verán, esta es una perspectiva sociológica de la inteligencia artificial. Nos vamos a separar un poquito de la tecnología digital de avanzada, ¿verdad? Y vamos a tratar de usar un discurso más sociológico para ver cómo los sociólogos están tratando de abordar este fenómeno. En particular, un tipo de sociología que se llama sociología simétrica ya empezó a abordar el fenómeno de la relación de los humanos y los no humanos desde hace 30, 40 años. Esa sociología creó una teoría que se llama teoría del actor red. Y ya tiene incluso categorías de análisis, o sea, formas de analizar cómo nos estamos asociando, humanos y no humanos. Esas 3 cositas yo las trataré de platicar ahora de una manera lo más sencillo posible, lo más adecuado, ¿verdad? Y concreto para que después podamos dialogar un poquito. Entonces, voy a pasar al primer punto que es la sociología. Fíjense que esa sociología simétrica, lo que expuso es que hay muchos tipos de sociología. Es curioso porque uno pensaría que cuando uno estudia sociología, hay una sociología, ¿verdad? Una manera de estudiar lo social. Pero no, justo con la aparición de la sociología simétrica, se abrieron muchos tipos de sociología. Entonces me voy a referir ahorita a la sociología tradicional como aquello que no es lo simétrico, ¿verdad? Fíjense, la sociología simétrica dice que la sociología tradicional dio por sentado el objeto de estudio que debía explicar. Es decir, cuando surge la sociología, algunos de ustedes lo habrán
tienen el dato ya presente, es con Emil Durkheim, ¿verdad? Cuando este señor dice, hay un objeto de estudio, por ahí del siglo XVIII, lo dice en el siglo XVIII, hay un objeto de estudio muy interesante que es lo social. Los que estudiemos lo social vamos a ser los sociólogos. Y esa disciplina se va a llamar sociología. Bueno, pues dos siglos después, un grupo de autores dice, el problema que tuvo esa sociología tradicional es que dio por sentado lo que debía explicar. O sea, la sociología dio por sentado que la sociedad existe. Empezó así, diciendo, la sociología estudia a la sociedad. Lo que pasa es que tenía que explicarnos qué es la sociedad, ¿no? Entonces, fíjense, la sociología simétrica empieza desde otro punto de vista. Dice, la sociedad en sí misma no existe. No es cierto que exista la sociedad. O sea, no es un contexto, no es una materia, ¿verdad? No es una sustancia donde pasan cosas. Porque ahorita yo mismo les preguntaría, a ver, colegas, si dijéramos, vamos a abordar la inteligencia artificial desde la sociedad, la primera pregunta es, ¿dónde está la sociedad? ¿Me la pueden describir? A ver, ¿me pueden ubicar señalando con el dedo o señalando conceptualmente? ¿Dónde está lo social? Entonces, ¿verdad que nos empieza a costar trabajo y decir, ahí mismo donde estén sentados, colegas, díganme, ¿dónde está lo social? ¿Con mi vecino? ¿El espacio entre mi casa y la del vecino? ¿Lo social es los coches que pasan? Entonces vean cómo el primer error de la sociología tradicional fue dar por sentado que existía una sociedad. Lo que va a decir, en cambio, la sociología simétrica es que lo social es lo asociado. ¿Sí? Vamos a poner la atención en lo que se asocia. Las cosas que se asocian es la sociedad. No hay una sociedad previa a las asociaciones. ¿Sí? Entonces, ahora volvamos al ejemplo de donde estemos sentados. Vamos a señalar dónde está lo social. Está en la planta que tengo aquí enfrente. Lo social también es la computadora que estoy viendo. Lo social es mi mascota que está aquí abajo, en la planta de abajo. Lo social es el vecino que estoy viendo que pasa por mi ventana. Pues si todo eso está asociado de alguna manera, sí es sociedad. Si eso no está asociado de alguna manera, no hay sociedad. Entonces, lo social son redes heterogéneas. Yo creo que ustedes ya empiezan a sentir hacia dónde va el discurso, ¿verdad? Lo social son redes heterogéneas, admiten cosas y humanos. O sea, las asociaciones de humanos y no humanos es lo que estudia la sociología simétrica. ¿Y por qué se llama simétrica? Es que le da el mismo valor a lo humano y lo no humano. Curiosamente, toda la sociología tradicional era muy antropocéntrica, ponían en el centro al ser humano y en la periferia, ¿verdad? A todo lo que no era humano. Las cosas, la tecnología, los animales, la naturaleza, ¿verdad? El problema de poner en el centro al ser humano es que no nos permite ver con claridad dónde estamos. Y los humanos, la verdad es que somos parte de dónde estamos. Es un error poner en el centro a lo humano. La sociología simétrica dice, más bien somos una red, no hay centro ni periferia. Esa red es heterogénea porque está asociando cosas humanas y no humanas. Entonces, miren, estos son los postulados de la sociología simétrica. Al ir desarrollando estos principios, claro que se tiene que generar una teoría, porque es que están postulando unos principios radicales que le dan la vuelta al objeto de estudio de la sociología. No hay una sociedad, hay asociaciones. Con esa vuelta, con esa media vuelta de tuerca, con ese giro copernicano, hay que plantear una teoría para entenderlo. El nombre de esa teoría es el actor red. Entonces vean aquí, actor, agencia, alguien que crea, ¿verdad? Movimiento, que tiene una agencia. Y red es porque están asociados. Vamos a ver rápidamente
cómo esta teoría nos puede ayudar a imaginarnos a la inteligencia artificial haciendo comunidad y siendo una comunidad, ¿sí? A la inteligencia artificial haciendo cultura y siendo una cultura. Pues miren, el primer principio del actor red dice que la teoría de redes tradicionales, igual hay una teoría de redes muy tradicionales, esta es la del actor red, no es tradicional. La teoría de redes tradicionales estudia redes muy bien, pero es que siempre piensa que las redes son homogéneas. O sea, siempre que habla de los nodos de la red, esos nodos son idénticos entre sí. Por ejemplo, dice la red del transporte público. Y cuando hace una representación gráfica de eso, pone puros camioncitos, ¿verdad? Unidos por líneas. Esa es una red tradicional. O sea, todos son camioncitos unidos por líneas. La red de hospitales o la red sanitaria del estado de Querétaro, digamos, que es donde estoy ahora. Entonces, la representación gráfica de la red es todos hospitales y clínicas unidos por líneas, ¿verdad? Vean cómo entonces los nodos de la red tradicional son homogéneos, son idénticos, ¿verdad? Lo que pasa es que la teoría del actor red dice, la verdad es que las redes son bien heterogéneas, ¿sí? Voy a volver aquí. Entonces, lo social, vamos a insistir, es la asociación heterogénea de humanos y no humanos. Pero para que se logre esa asociación se requiere voluntad, energía, un esfuerzo, un gasto de algo para asociar dos cosas, ¿sí? Estas dos cosas asociadas con ese gasto de energía, con esa voluntad, quiere decir que hay agencia, que estos dos nodos heterogéneos tienen una agencia para asociarse, que quieren hacerlo, que pueden hacerlo y que logran hacerlo, ¿sí? Entonces, lo social son asociaciones heterogéneas entre humanos y no humanos con agencia, ¿vale? Yo creo que ya están formando ustedes una idea cada vez más clara de lo que trato de desarrollar. Acuérdense que el tema principal de ahora es comunidad y cultura, ¿verdad? Ya empezamos a ver una predisposición del concepto comunidad que requiere voluntad para estar juntos. Juntos, cosas muy distintas entre sí. ¿Sí? La cultura es el resultado de ese esfuerzo, pero es una cultura de humanos y no humanos. Fíjense que otra cosa nos ofrece la teoría del actor red que no nos ofrecía la teoría de redes tradicional. La noción de red para la teoría actor red es una red heterogénea y performativa. ¿Qué quiere decir performativa? Quiere decir que una red es red en tanto las agencias están gastando energía o voluntad para estar unidas. En cuanto dejan de hacer ese gasto de energía, en cuanto dejan de tener la voluntad de estar unidas, esa red desaparece. O sea, no hay redes esenciales, ¿sí? Una red es una asociación en proceso. Para ponerlo con un ejemplo como el que ya mencioné, un sistema de transporte público es una red en la medida que los camioncitos están siguiendo una ruta, se comunican entre sí, ¿verdad? Y lo hacen como un sistema. En cuanto los camioncitos dejan de andar o de funcionar en red, desaparece la red. No hay sistema de transporte público. Entonces las redes son performativas, o sea, surgen y desaparecen en tanto tenemos la voluntad de asociarnos con cosas heterogéneas. En el ejemplo que les decía, en la pregunta, ejemplo que les decía, ¿dónde está lo social si estoy sentado frente a una computadora? En la plantita que está al lado de mí, en la computadora, en mi mascota o en el vecino que está pasando a un lado. Pues mira, si están asociadas estas cosas tan distintas entre sí, ahí hay sociedad. Pero si no están asociadas de ninguna manera, no hay una red ahí de nada, ¿sí? Eso quiere decir que las redes para la teoría del actor red
son performativas. Entonces, ven que aquí ya podemos empezar a analizar la red por el gasto de energía que estamos imprimiéndole a esas asociaciones. Y finalmente, para pasar al nivel más operativo de todo esto, en las redes, de eso estamos de acuerdo todos, yo creo, en las redes no hay centro ni periferia, ¿verdad? Justo por definición, una red destruye la idea de centro y periferia. Pero ¿qué pasa entonces con la presencia de la inteligencia artificial? Es que lo humano está descentrado. O sea, no es lo humano lo que está en el centro. Lo humano es un nodo de la red donde hay muchos otros nodos no humanos, pero a veces lo humano vibra mucho. A veces lo humano es un nodo que atrae muchas agencias. A veces es otro el nodo que atrae muchas agencias. Por ejemplo, la inteligencia artificial. A veces es otro el nodo que atrae muchas agencias. Por ejemplo, una aplicación de videoconferencia como la que estamos tomando en cuenta. A veces es otro nodo el que toma mucha agencia, el que atrae muchas agencias. Por ejemplo, el audio, ¿verdad? Si hay pocos recursos de internet y nos decimos hay que apagar las cámaras, solo nos vamos a escuchar. Entonces es el audio, el nodo de la red que empieza a tomar mucha importancia, que gana muchas agencias. Si lo vemos así y estamos de acuerdo que ahora hay que admitir que el humano se tiene que descentrar, que tiene que formar parte de una red heterogénea, que a veces lo humano vibra mucho por su agencia, pero a veces no, será más fácil entender e imaginar cómo pueden hacerse nuevas comunidades heterogéneas, diversas, donde está lo humano y lo no humano participando. Cómo esas comunidades crean una cultura heterogénea, diversa, donde lo humano y lo no humano entregan valores. Y finalmente, colegas, miren, para terminar, ustedes dirán, pues mira, qué rollo tan abstracto, ¿verdad? ¿Cómo se puede ver esto en lo concreto? Bueno, pues hay unas categorías de análisis. Les voy a enseñar una, ¿sí? ¿Cómo podemos ver, describir incluso las asociaciones que hacemos entre humanos y no humanos? Fíjense que este diagrama que empieza arriba en sensorización y que termina a un lado a la izquierda en innovación, ¿sí? Es un diagrama general, de cómo trabajan las máquinas que están conectadas a Internet, las que ya pueden producir datos. Este es el esquema general de cómo trabajan. Lo primero que hacen es sensan, ¿verdad? Reciben, es como si tuvieran sensaciones las máquinas. Y entonces pueden registrar cambios de temperatura, de altura, de velocidad, de humedad, ¿verdad? Esas máquinas, fíjate que esa sensorización lo hacen mejor las máquinas que los humanos. ¿Sí? Sensorizar y crear datos digitales de de esa percepción del ambiente, eso lo hacen mejor las máquinas que los humanos. Ahí lo tenemos que admitir, ¿no? ¿Verdad? Saber a qué temperatura estamos, cuánta humedad hay o qué tan rápido viajamos, eso mejor se lo dejamos a las máquinas, porque tienen unos sensores buenísimos. Entregan datos digitales y los podemos compartir o tomar decisiones al respecto. Hay otra cosa que hacen bien las máquinas, que es crear información a partir de esos datos, ¿no? Pero fíjense que crear información, si trabaja la máquina con el humano, se hace mejor todavía. O sea, la máquina puede crear información, pero siempre que está acompañado de un humano, lo genera mejor, de manera más precisa. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos un dato de humedad, tenemos un dato de temperatura de ambiente y la máquina ofrece un dato. Claro, pero si el humano puede interpretar el dato con información previa, puede decir, lo más seguro es que llueva a tal hora, ¿verdad? O sea que el humano ya puede empezar a hacer interpretaciones sobre la información, sobre el contexto y precisa justo la información que se ha generado.
Esto, si se hace muchas veces, continuamente, estos de estas tres primeras tareas, que es sensorizar, crear datos e información, vamos haciendo un sedimento de conocimiento. Vamos consolidando el conocimiento sobre un tema. Por ejemplo, sobre la temperatura y las precipitaciones. Una vez más, crear ese conocimiento, ¿verdad? Ordenarlo, registrarlo, publicarlo, ponerlo a disposición. Lo hacen bien las máquinas, pero lo hacen mejor con ayuda de un humano. Ahora lo están viendo, colegas. La inteligencia artificial funciona mejor si la comprendemos los humanos como un cobot, como un robot colaborador, ¿sí? Si nos servimos de ella, podremos hacer una nueva comunidad de humanos y no humanos, porque varias cosas lo hacemos mejor juntos. Generar información, lograr un conocimiento consolidado y empezar a crear inteligencia. O sea, empezar a pensar de una manera estructurada una disciplina en específico, como pues la meteorología, quizá, ¿verdad? Eso, tener una inteligencia específica, una vez más lo hacen mejor juntos, la inteligencia artificial y los humanos, en una asociación heterogénea, en una red donde no es más importante el humano ni la inteligencia artificial, son igualmente importantes. Hay una simetría en el valor. Pero, ¿qué cosas todavía no puede hacer la inteligencia artificial? Todavía no puede tener rasgos de intuición. Todavía no puede reflexionar. Y como tal, la innovación le hace creatividad, ¿sí? Le hace expresión artística. Eso todavía no lo puede hacer por sí mismo la inteligencia artificial. O sea que hasta ahora la intuición, la reflexión, la innovación, la creatividad son prerrogativas humanas. Ahí nos ayuda mucho ver lo anterior. Sensorización, datos, información, conocimiento, inteligencias, nos ayuda mucho ver eso, pero esto sí sigue siendo una prerrogativa humana. Estas tres últimas tareas. Lo que quise demostrar con este gráfico es que es bienvenida la inteligencia artificial porque juntos con ella, con ese cobot, podemos hacer nuevas comunidades, ¿sí? Esto ayuda a alcanzar otras comunidades, claro, pero ya eso mismo es una nueva comunidad, ¿eh? Eso ya genera una nueva cultura. Es como así, hace miles de años creamos la cultura de los animalitos de compañía, de los animales domésticos, de las mascotas, ¿verdad? Y generamos una cultura al respecto y no nos parece ya descabellado ahora decir que convivimos con cosas que no son humanas, ¿verdad? Y que las queremos mucho. Pues yo creo que así mismo se podrá empezar a generar una comunidad para convivir con otras cosas que no son humanas, que podemos querer mucho y que nos vamos a ayudar mucho. Bueno, pero entonces un momento. Esto era la gráfica de la inteligencia artificial como instrumento, pero es que fíjense que yo creo que la inteligencia artificial es un protagonista en esta red heterogénea de humanos y no humanos, donde todos valen lo mismo, ¿verdad? Porque la verdad es que ahorita con Internet, ¿verdad? Con ese nodo que vibra mucho, que es Internet, que es pura tecnología, acompañada de humanos, por supuesto, ahora sí podemos hacer un uso de la inteligencia artificial al grado que ya podemos hacer comunidades con la inteligencia artificial. Por eso es que no es descabellado, aunque suene como ciencia ficción, que ahora los académicos, por ejemplo, tengamos un cobot, un asistente, un colaborador, un colega que nos ayude con toda nuestra tarea. Pero lo único que pasa es que ese colega no es humano. Eso es lo único que tener en cuenta, ¿sí? Definirá la manera de trabajar, claro que sí, porque a un colega humano uno le invita a un cafecito, le dices, mira, quiero hablarte de una investigación que tengo en curso, te invito a tomar un cafecito para que me des tu opinión. Y habrá ahí mucho intercambio de emociones, ¿verdad? De amistad,
de valores, además de información. A lo mejor todavía no logra la inteligencia artificial las emociones, la emoción, pero la información, vaya que sí la da bien, ¿eh? Entonces yo creo que la IA como protagonista de las nuevas comunidades sí está creando ya comunidades de trabajo, comunidades de creación, comunidades de innovación. Acuérdense, eso sigue siendo prerrogativa humana, pero nos va mejor cuando nos apoyamos de los cobots de inteligencia artificial. Con esto entonces, colegas, lo que quise decir es que ya no habría que ver las redes de trabajo, de academia, ¿verdad? Como nodos idénticos de humanos. No, ahora habría que admitir que las nuevas redes admiten lo humano y lo no humano en igualdad de condición y de valor. Por eso es simétrico. Que estas cosas asociadas son la sociedad. No hay una sociedad previa, hay una sociedad cuando nos asociamos. Eso hace la sociedad. Si nos dejamos de asociar, desaparece la red, desaparece la sociedad. ¿Sí? Y finalmente, pues, qué bien que se esté uniendo a esta red compleja algo tan valioso como la inteligencia artificial, que puede funcionar para nosotros como un colaborador, o sea, como un cobot. Pues colegas, eso es lo que yo les quería compartir, una visión sociológica sobre cómo la inteligencia artificial sí es una herramienta para crear comunidades y en sí misma es una nueva comunidad. Muchas Muchísimas gracias, doctor. gracias y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor. Les agradecemos a la audiencia que sigan, por favor, alimentando el área de preguntas. Me ha parecido muy interesante. Me enfoco un poco, doctor, si me lo permite, en todo lo que es el poshumanismo, en todo lo que es, hace poco tuve la oportunidad de dictar una cátedra sobre diseño centrado en la persona y las tendencias no justamente hacia allá, hacia visualizar un diseño ya no solo centrado en las personas, sino en todos estos ambientes, en este ecosistema al que usted refiere, en estas redes y asociaciones a las que usted refiere, que pues bueno, de una o de otra manera, ya no solo pueden ser, como usted mencionaba, en toda red, centradas únicamente en la persona, sino también en todo lo que nos rodea, ¿no? Y hoy en día, el ejemplo de nuestros acompañantes caninos, o nuestros gatos, o nuestros pajaritos por ahí, o la misma gente que platican muy a gusto con sus plantitas en su jardín, pues es un ejemplo claro de cómo nuestra relación con otros objetos o con otros seres vivos pues resulta de una manera también prevalente en nuestro desarrollo personal y en el desarrollo de nuestra sociedad. Me voy a permitir, doctor, leer una pregunta de Eugenio Valle Landa que tenemos por aquí. Nos señala que los términos de sociedad, cultura, sociología, psicología, los entiendo solamente desde el entorno del ser humano. Tendríamos que crear nuevas teorías de alguna manera en paralelo para explicar esta nueva relación de los seres humanos y los seres no humanos. ¿Qué autoridades hay ahora para construir algo sobre esto? Sí, pues muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta pertinente y que me ayuda además a desarrollar un pequeño subtema que no tenía tiempo de desarrollar antes. Miren, la emergencia, la creación, ¿verdad? El surgimiento de las disciplinas como psicología, antropología, pedagogía, sociología, son disciplinas propiamente modernas, o sea, de la modernidad. Pero la modernidad no es lo nuevo, ¿eh? La modernidad es un movimiento político europeo eh, que no queda muy claro si inicia en el siglo XV o en el XVII, porque hay distintas maneras de concebir la aparición de la modernidad, pero lo único cierto es que está anclada la modernidad al pensamiento enciclopedista, al positivismo. O sea, a que la sociedad europea dijo, ya no queremos más monarquía, ya no queremos ser más siervos, queremos ser ciudadanos. Y cuando logran destronar las monarquías y empiezan a construir al ciudadano, las ciudades, surge una manera de pensar distinta.
¿verdad? Un pensamiento muy metódico. Entonces dicen, ya no queremos oscurantismo religioso, ahora queremos ciencia y tecnología. Ahí es donde surgen poco a poco todas estas disciplinas. Por eso son propiamente modernas. ¿Saben cuál es el único problema de eso? Que es antropocéntrico el pensamiento moderno. O sea, el pensamiento moderno dice, vamos a sacar del centro a la monarquía, pero vamos a poner en el centro al ser humano. O sea, siguen pensando en centro y periferia. Ese es el descalabro en ese pensamiento. Y cuando pusieron en el centro al ser humano, lo dijeron con neutralidad. O sea, un ser humano está en el centro. A la hora que empezamos a describir quién era ese ser humano, ese ciudadano, pues no eran mujeres, ¿eh? O sea, quitamos afuera la monarquía porque es muy desigual y discriminatoria, pero es que los enciclopedistas y los modernos no eran muy justos, que digamos. No dejaban que las mujeres fueran a estudiar, que votaran, que decidieran sobre su propio cuerpo. Por ejemplo, este ser humano en el centro tampoco era una persona con discapacidad. O sea, no estaba pensada esa sociedad para ciegos, sordos, neurodivergentes, ¿no? Tampoco era una persona migrante, ¿eh? O sea, tenía que ser un nacional. ¿Ven la trampa de la modernidad? O sea, quita el oscurantismo medieval, en el centro pone ciencia y tecnología y la idea de un humano, pero no es un humano, es un humano que no nos representa casi nadie de los que estamos aquí presentes. Era un humano europeo, blanco, hombre, joven, sano, heterosexual. O sea que casi todos salimos despedidos del proyecto moderno. Lo que queremos ahora es remover todo el proyecto moderno. Y la primera remoción es la idea de centro y periferia. No hay tal. Ahora pensamos en red. Nos asociamos. Mientras mejor asociados, mejores cosas hacemos. Este ejercicio de estar aquí reunidos es gracias a que hubo agencia de personas usando cosas para que estemos aquí reunidos platicando. Pero las cosas fueron tan importantes como las personas. ¿Quiénes pueden ayudar a pensar esto? Mira, acaba de fallecer. Se llamaba Bruno Latour. Su apellido es Latour. Lo voy a escribir aquí en el chat. ¿Sí? Bruno Latour. Él es el que empieza a pensar una sociología distinta, más simétrica, con una teoría distinta que mete a la red heterogénea y las categorías de análisis, eso ya nos toca a cada uno de nosotros hacerlas, colegas, porque es que pues en cada contexto hay distintas categorías. Muchas gracias, doctor. Sí, me observo aquí en el chat que tenemos una solicitud de Fortunato. Si podría comentar la importancia e influencia de la inteligencia artificial en la comunidad con algún ejemplo, doctor. La importancia de la inteligencia artificial en la comunidad. Con algún ejemplo. Sí, claro, yo lo que voy a tratar de usar esta posición de sociología simétrica, ¿eh? Si yo dijera que existe una comunidad previa a nosotros, o sea, a esta reunión que tenemos, unos dirían, sí, la comunidad existe. Y uno diría, pues, ¿dónde está esa comunidad? Dímelo. Entonces tenemos dificultad para rastrear cosas en abstracto. Darle la vuelta a ese pensamiento significa ser simétrico, o sea, ¿de qué comunidad estamos hablando? ¿De esta que estamos ahorita todos reunidos? Ah, ya nos queda más claro. Es más fácil rastrear. Mira, Elizabeth, Gerardo, Alejandro, José Luis, Carmen, Miguel Briceño, José María, Eunice, Juan, están asociados con tecnología digital, hablando sobre tal tema. Esos son una comunidad. Ahora ya lo tenemos un poco más claro, ¿verdad? ¿Quién es la comunidad y qué importancia tiene la inteligencia artificial para esta comunidad? Pues tiene mucha porque vamos a empezar a dar ideas humanas y otras que no son humanas, ¿eh? Y seguro que entonces volveremos a nuestra vida cotidiana con otra perspectiva del tema. ¿Ven cómo esta comunidad es performativa? O sea, en tanto estemos asociados, haciendo el esfuerzo por estar asociados, usando cosas humanas y no humanas, somos una comunidad. En cuanto nos despidamos, no hay comunidad.
Ya no hay comunidad. Hay que volver a hacer el esfuerzo para reunirnos. Entonces, a la pregunta, ¿qué importancia tiene la inteligencia artificial para la comunidad? Pues primero, que hace que nos reunamos. Esa es la importancia, que hay un tema que nos impulsa a tener la voluntad de reunirnos, de hablar sobre ese tema y que vamos a regresar cada quien a su cotidianidad, a hacer cosas distintas, espero. Sí, Gerardo. Muchas gracias, doctor. Bueno, a mí me recuerda a mis viejos tiempos de profesor, hace buen rato, cuando estudié en la Escuela Nacional de Maestros, leíamos muchísimo al doctor Ezequiel Anderej, que es un teórico del desarrollo de la comunidad, es un obligado para quien estudia sociología, ya muy veterano, pero que siempre da un buen auxilio. Y este concepto es innovador y es algo que nos va a ayudar a comprender mejor cómo nos estamos relacionando con el resto de nuestras comunidades. Tengo aquí a Miguel que está levantando la manita. Adelante, Miguel, por favor. Y luego doy paso a otra pregunta que tenemos en el... Gracias, Gerardo. Buenas tardes a todos, doctor. Excelente la exposición del trabajo. Doctor, estaba escribiendo la pregunta, pero creo que es más fácil que yo se la comente. Doctor, estamos ante una nueva generación de ser humano. Hasta hace poco estábamos con el Homo sapiens sapiens. Venimos ahora con un nuevo ser humano impulsado por la tecnología, la inteligencia artificial, obviamente, ¿no? Somos emocionales, somos lógicos, tenemos diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Musical, kinesiológica, corporal, etcétera. ¿Cómo considera usted o qué dice la literatura en este caso de cómo nos está impactando la entrada tan fuerte de la inteligencia emocional? Sabemos que el ser humano es adaptativo al 100%, entonces estamos en el umbral de un nuevo ser humano. Miguel, muchas gracias por tu pregunta, mucho gusto. Qué buena pregunta, oye. Dijo que puros temas bien interesantes que me permiten, lo diré igual, lo más concreto posible. Dos cositas, Miguel. Mira, el concepto humano es histórico. Se habla de él desde hace mucho tiempo y siempre ha sido distinto, ¿sabes? Cuando se describía al humano en la Grecia clásica era distinto que en Roma, que en la Roma clásica. Fue distinto que en la época medieval. Fue distinto que en la modernidad. Fue distinto que en el discurso posmoderno. O sea, el humano es una descripción que hacemos nosotros de nosotros. Y siempre nos hemos descrito de manera distinta a lo largo de la historia. Fíjate qué flexibles somos al respecto los humanos. Y luego estamos preocupados de si esto va a cambiar. Pues es que ha cambiado, ¿no? La descripción ha cambiado. La otra cosita. Fíjate, Miguel, que cuando yo dije en algún momento en la presentación, ya tendríamos que admitir que no somos el centro de ningún paradigma. Eso ayudaría a pensar nuestra relación con la inteligencia artificial. O sea, no hay centro ni periferia. Lo decía, entre otras cosas, porque cuando pusimos al ser humano en el centro, no nos fue muy bien. En la modernidad, cuando puso al ser humano, al ciudadano en el centro, no nos fue muy bien porque mira cómo terminó el planeta. Mira cómo terminó nuestra relación con los animales. Mira cómo terminó nuestra relación con la naturaleza. O sea, poner en el centro, entronar al ser humano, ha hecho que seamos muy poco respetuosos de todo lo demás. Y todo lo demás, dime tú sí o no participa para que sigamos vivos. El aire, el agua, la comida, ¿verdad? O sea, entronar a alguien en el centro genera un problema de tiranía conceptual. Ahora, habría que ser un poquito más sosegados y decir, somos una red, todos valemos lo mismo, ¿eh? La vaquita, como la plantita, como la maquinita, como la inteligencia artificial y como mi mejor amigo. Todos estamos en la misma red, hay que asociarnos. Descentrarnos sería bueno en este nuevo concepto de humanidad. Pero ¿sabes qué, Miguel? Te tengo una sorpresa. Hemos hecho el descentramiento humano ya 3 veces antes. Te los voy a contar. La primera vez cuando Galileo Galilei dijo, no es el planeta el centro del universo, es el Sol. Uy, ¿cómo le fue? ¿Te acuerdas?
Pero fíjate que fue el primer descentramiento humano, o sea, dejar de sentirnos los reyes del universo. Qué difícil fue, pero es la verdad. Fue el primer descentramiento, ¿eh? Un segundo descentramiento fue cuando Darwin dijo, pues fíjense que no somos una especie divina. Estamos bien cerquita de los changuitos, mano. O sea, yo creo que venimos de ahí, ¿eh? Segundo descentramiento, Miguel. No somos una especie divina. Estamos muy cercanos a los primates. Fíjate qué descentramiento, qué importante. Tercer descentramiento. Sigmund Freud dijo, ¿ustedes se creen dueños de sus acciones? ¿Qué creen? Hay algo que los domina, es el inconsciente. Tercer descentramiento, ni siquiera, bueno, no somos dueños del universo, ni de nuestra especie, ya ni de nosotros mismos, Miguel. Dime, ¿a dónde vamos a ir a parar? Entonces, un cuarto descentramiento lo que diría es, esta especie le va mejor en red, trabajando en red, con cosas humanas y no humanas. Ahí está la colaboración, ahí está la comunidad, una nueva comunidad que acepta que no está en el centro el ser humano y que son bien importantes cosas como la inteligencia artificial. ¿Tú qué crees, Miguel? No, definitivamente, esta visión que usted nos da, pues realmente nos amplía toda nuestra perspectiva que tenemos como ser humano, como humanidad, ¿no? Que siempre hemos estado en ese humanocentrismo, como podemos llamarle, ¿no? Entonces, realmente es aquí, como bien comentaba durante toda la exposición, es que el ser humano, pues, sea parte de esa precisamente comunidad, como ustedes le llaman, ¿no? Y entender que todo esto va a ser un proceso. Por eso estaríamos entrando, esa era mi pregunta, ¿no? Estaríamos entrando en una nueva etapa en la cual el ser humano tendría que estar colaborando con todo lo demás, apoyándose en estas tecnologías humanas, pero que les darían el beneficio tecnológico con lo que estamos actualmente desarrollando, ¿no? Y sabemos que el crecimiento tecnológico es exponencial, entonces, pues, el tema, desde luego, es larguísimo, ¿no? Creo que tenemos otra pregunta. Muchas gracias, doctor, para no alargar más el tiempo. Muy amable. Muchas A ti, gracias, Miguel. Miguel, Gracias. por tu intervención, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Yo creo que aquí yo me permitiría decir que uno de los casos claros de esto que estamos viviendo es que hoy los efectos del cambio climático nos están dando justamente ese aspecto, ¿no? O sea, hoy estamos teniendo que centrar nuestra atención también en el cuidado de la naturaleza, de nuestro medio ambiente, para poder subsistir como sociedad. Y me gustaría cerrar, si me lo permite, doctor, en una manera muy breve, la última pregunta de Blanca Elena, que nos dice aquí, ¿cree que nuestra relación con la inteligencia artificial cambiará la definición y objeto de estudio del área de humanidades? ¿Considera que la utilización de la IA en el área de humanidades transformará nuestro pensamiento crítico? Claro que sí, ya lo está haciendo, porque seguro, colegas, si ustedes están en el ámbito universitario, además del académico, seguro que están percibiendo que cada día nos piden más multidisciplinaridad, interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, y uno dice, bueno, entonces nos pasamos toda la modernidad dividiendo cajoncitos de disciplinas para que ahora en el discurso posmoderno nos digan, pues ahora jueguen todos con todas las canicas de todos. ¿Ven? Es que de hecho es eso, ya está cambiando. Ya no es posible decir un objeto de estudio es humano o no humano. O sea, veo cables o veo células. No, es que justo hay que ver nuevos objetos de estudio que junten los dos, las células y los cables. Porque es que, lo dijo muy bien Miguel, hay que volver a pensarnos, pero en relación con lo cercano. ¿Qué es lo cercano? Lo que estamos asociando cada día. Sí, mi mascota, sí, mis computadoras, sí, mi internet, sí, mis amigos, sí, mi esposa, sí. Esos son los objetos de estudios multidisciplinares, tirando a transdisciplinaridad. Se acabaron las disciplinas, colegas. Qué lástima. Pues muy bien, muchísimas gracias, doctor. Agradecemos de una manera muy amplia a todos los personas que nos han hecho el favor de agregarse a la reunión del día de hoy. Bueno, estamos muy complacidos con el resultado de nuestra plática. De verdad que es muy interesante cómo han ido fluyendo los temas de esta serie de webinars que
como bien hemos señalado, la doctora Carmen Díaz ha hecho un curamiento bastante interesante, una curaduría. Y bueno, esperamos que haya sido de su agrado el día de hoy la conferencia y que podamos tener mayor, mayor entendimiento de todo esto, ¿no? Creo que los cambios están sucediendo y tenemos que ser parte de ellos. Así que muy interesante, doctor Alejandro, nuevamente, muchas gracias por su participación. Muchas gracias a todos. Carmen, te devuelvo la palabra para que nos hagan el favor de cerrar tu voz, nuestro concepto. Claro que sí, Gerardo. Bueno, pues realmente que nos dejas, Alexandro, nuevamente muchas tareas, yo creo, por hacer, porque como platicamos muchas veces con nuestro querido maestro José Luis Ponce, o sea, de aquí salimos, pero pues salimos con tareas para realizar, en este caso en el grupo de inteligencia artificial, porque esta parte de las redes, de la colaboración, que nos estás planteando desde esta perspectiva. Creo que hacia allí tenemos que avanzar también para poder mantenernos como sociedad y para poder construir esas comunidades, ¿no? En conjunto con ahorita, pues todo esto que viene y estos cambios que son tan rápidos. Entonces, bueno, pues yo creo que de verdad platicábamos contigo en el seminario que tuvimos sobre ciudadanía digital, que estos temas son necesarios de abordar, no son necesarios y que en este caso, en el grupo de inteligencia artificial hemos platicado, pues que esta parte de la interculturalidad, como decía José Luis, esta perspectiva filosófica, y ahorita ponías ejemplos pues de cómo estos grandes filósofos han aportado a lo largo pues de toda la existencia de la humanidad, cosas que finalmente nos han permitido, pues, esta evolución a la que hemos llegado al día de hoy, ¿no? Entonces, pues, de verdad que muchísimo por seguir reflexionando y te agradecemos, pues, de verdad todo este trabajo, todo esto que nos presentas, que sabemos que hay atrás todo un gran trabajo que se realiza desde los diferentes grupos en los que participa doctor Alexandro. Entonces, bueno, pues realmente que le vamos a comprometer, ¿no? Para nuestras siguientes pláticas que sean, pues que nos permitan dar esa continuidad a estos temas que hoy pues nos ha venido a ampliar desde la perspectiva también de la sociología. Pues muchísimas gracias a todos, gracias equipo por todo el apoyo, por estar allí, pues gracias Comité ANUYESTIC, a todos los que hoy nos acompañaron, les agradecemos su presencia y pues que realmente todo esto lo hacemos por ustedes también y para seguir avanzando en este entendimiento, como dice Gerardo, de la inteligencia artificial. Muchas gracias y bonita tarde. Hasta luego. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes y también en nuestras actividades que tenemos, webinars que tenemos para ustedes muy interesantes. Ahí se los estamos presentando para que se registren, así como para el encuentro en UYSTIC que se llevará en el mes de octubre y que será un placer verlos por ahí. Gracias. Muchas gracias. Excelente tarde y muchas felicidades, doctor. Excelente tema. Creo que nos da mucho que hacer y mucha tarea, como dijo la doctora Carmen Díaz.